Universidad de Carabobo. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Escuela de Administración y Contaduría Pública. Departamento de Auditoría y Sistemas de Información. Cátedra, Sistemas y Procedimientos. Materia, Sistemas de Contabilidad. En el presente video estaremos compartiendo toda la información referida al sistema de contabilidad. La Morita, noviembre del 2010. Presentación de las distinguidas autoras. Génesis Aldana, Yuleidi Hernández y Lorena Pérez Soto, integrantes de la sección 31, y tutoriadas por nuestra excelentísima profesora Airlis Bello. La contabilidad se encarga de recolectar, clasificar, registrar, controlar y analizar la información financiera relacionada con una entidad económica particular, con el fin de servir en la toma de decisiones. El sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben datos, energía o materia del ambiente y proveen información, energía. El sistema de contabilidad es una estructura organizada mediante la cual se recogen las informaciones de una empresa como resultado de sus operaciones, valiéndose de recursos como formularios, reportes, libros, entre otros, y que presentados a la gerencia le permitirán a la misma tomar decisiones financieras. Por lo tanto, un sistema de contabilidad no es más que un conjunto de elementos que interactúan para transformar datos financieros en información financiera. Elementos del sistema de contabilidad. Documentos de soporte, comprobantes de contabilidad, plan de cuentas, libros de contabilidad, estados financieros. El proceso contable es un ciclo mediante el cual se registran y procesan todas las operaciones que se llevan a cabo en una empresa a lo largo del ejercicio económico para la obtención de los estados financieros. 1. Registrar las transacciones en el diario. 2. Pasar la información del diario general al mayor general. 3. Obtener la balanza de comprobación. 4. Registrar los asientos de ajuste. 5. Obtener la balanza de comprobación ajustada. 6. Formular los estados financieros. 7. Hacer los asientos de cierre. 8. Obtener la balanza de comprobación después. El sistema de contabilidad y sus módulos. Plan de cuentas. Resulta necesario para poder asignar cada movimiento contable a una cuenta origen o cuenta destino. Comprobantes. Hace referencia a los comprobantes tanto de ingresos como de egresos, incluyendo los créditos, como acreedor o deudor. Libro diario. Este libro es necesario para poder agrupar los movimientos del día a día y posteriormente realizar los correspondientes asientos. Libro mayor. Este libro nos permitirá ver el detalle de cualquier movimiento de cada cuenta. Reportes básicos. Estos reportes hacen referencia a los ingresos y egresos realizados durante un periodo. Características del sistema de contabilidad. Son los encargados de analizar y valorar todos aquellos resultados económicos.
Permiten que se apliquen los principios de contabilidad generalmente aceptados NIF. Permiten mantener un cierto control de todas las negociaciones comerciales y financieras que se realicen en la empresa. Representan un grado de confianza para la gerencia. Realizan con éxito todos los procedimientos que conducirán a la empresa al logro de sus objetivos. Representan un orden coherente mediante el cual se recopila toda la información que se necesita con respecto a la entidad. Permiten la elaboración de un informe preliminar acerca de la situación en la cual se encuentra la empresa. Permiten que se puedan preparar estados financieros para diferentes entes. La Contraloría es una entidad gubernamental destinada a la vigilancia y control de los gastos de la administración pública. Funciones de la Contraloría. Cumple funciones en auditoría de cuentas, en la evaluación de la gestión financiera, en la tesorería, en la gestión fiscal, en la rendición de cuentas al Estado, en el registro de la deuda pública y en las investigaciones penales y disciplinarias. Ahora vamos a hablar de las unidades que operan en conjunto con el contralor de la empresa. La injerencia y el grado de involucramiento del contralor dentro de la empresa se llevará de acuerdo a los objetivos y a las características específicas de cada área. Las unidades con las que comúnmente trabaja el contralor y en las cuales deberá tener el debido alcance, relación e injerencia para el logro de sus objetivos son las siguientes. En primer lugar, el Departamento de Dirección General, seguido del Departamento de Administración. De igual manera, el Departamento de Almacén, el Departamento de Servicios Profesionales, el Departamento de Ventas, de igual manera, el Departamento de Recursos Humanos, el Departamento de Contabilidad y el Departamento de Consejo Administrativo. Seguimos con el control interno como parte integral del sistema de contabilidad. El control interno constituye el conjunto de políticas adoptadas por una organización para salvaguardar sus recursos, en contra de desperdicios, fraudes e insuficiencias, verificar la exactitud y confiabilidad del sistema de información financiera, alentar y medir el cumplimiento de las políticas de la organización y promover la eficiencia en sus operaciones. De igual manera, el sistema de control interno comprende un plan de organización y todos los métodos coordinados dentro de la empresa con el fin de salvaguardar sus activos y verificar la confiabilidad de los datos contables. Continuamos con la contabilidad y su origen. La contabilidad se remonta desde tiempos muy antiguos, cuando el hombre se ve obligado a llevar registros y controles de sus propiedades, porque su memoria no bastaba para guardar la información requerida. Se ha demostrado a través de diversos historiadores que en épocas como la egipcia o la romana se empleaban técnicas contables que se derivaban del intercambio comercial. El inicio de la literatura contable queda circunscrito a la obra de Francisco Fray Luca Pacioli de 1494, en donde se considera el concepto de partida doble por primera vez. Proseguimos con la contabilidad en nuestra era. En nuestro entorno actual, la contabilidad ha tenido que transformar su concepción de ser una herramienta para cumplir con las obligaciones tributarias
o arte, o ciencia, o técnica, o disciplina, hasta convertirse en un sistema de información, un aliado estratégico del empresario. Otro avance que presenta en la actualidad y que se suma a la historia de la contabilidad es sin duda la cantidad de personas interesadas en este tema, que eligen seguir carreras universitarias para poder llegar al título del contador. Sin duda que esto representa una gran importancia en el marco profesional, ya que hasta no hace muchos años la contabilidad no era una de las actividades más elegidas por la gente. Por otro lado, la contabilidad hoy por hoy va de la mano de la tecnología y el mercado informático, crea cada vez más programas y sistemas que van sumándose de a poco a la lista de avances que registra en la historia de la contabilidad. Y por último, el avance más importante que se presentó en la misma fue la facilitación de su realización, ya que mediante estos sistemas informáticos es mucho más fácil y práctico que la contabilidad se lleve a cabo en todas sus áreas. Ahora vamos a hablar de las cuentas en la contabilidad. Las cuentas contables son el elemento básico y central en la contabilidad y en los servicios de pagos. La cuenta contable es la representación valorada en unidades monetarias de cada uno de los elementos que componen el patrimonio de una empresa, es decir, bienes, derechos y obligaciones, y del resultado de la misma, como lo son los ingresos y los gastos. Por lo tanto, hay tantas cuentas como elementos patrimoniales tenga la empresa, y en consecuencia el conjunto de cuentas de una empresa supone una representación completa del patrimonio de la misma. Continuamos con los tipos de cuentas. En primer lugar figuran lo que conocemos como las cuentas reales. A este tipo de cuentas se les denomina así porque siempre están abiertas por más de un periodo contable, conservando así sus balances. De igual manera, este tipo de cuenta está integrado por las siguientes cuentas: activo, pasivo y capital. También existen las cuentas nominales. Este tipo de cuenta se les denomina así porque se cierran cuando se finaliza cada periodo contable. Luego de esto, su balance o registro iniciará desde cero. De igual forma, este tipo de cuenta está integrado por las siguientes partidas: ingresos, costos y por último los gastos. Ahora vamos a aprender acerca de la naturaleza de las cuentas. Hace referencia al modelo preestablecido para registrar las operaciones en una cuenta contable, es decir, cómo se aumenta o disminuye el saldo de una determinada cuenta, pues esto no es algo que puedes decidir tú mismo, sino que ya se haya determinado por los principios contables generales e históricamente aceptados. Estas se dividen en 9 clases o numeración de la siguiente manera. Las cuentas de tipo activo son de naturaleza deudora, mientras que las de pasivo, patrimonio e ingreso de naturaleza acreedora. Los gastos, los costos de venta y los costos de producción son de naturaleza deudora, mientras que las cuentas de orden deudora son de crédito y por el contrario las cuentas de orden acreedora son de naturaleza deudora. Continuamos con las cuentas del estado de situación financiera, comprendido por las partidas de activo, pasivo y patrimonio. El estado de situación financiera, anteriormente denominado balance general, es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico a una fecha determinada. Lo conforman las cuentas de activo, pasivo y patrimonio o capital contable, y su estructura se ve reflejada en el siguiente esquema. Continuamos con las cuentas del estado de resultados, comprendidas por las partidas de ingresos,
y las partidas de gastos. También conocido como estado de ganancias y pérdidas. Es un estado financiero conformado por un documento que muestra detalladamente los ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida que ha generado una empresa durante un periodo de tiempo determinado. El resultado se determina comparando los ingresos del periodo contra los costos y los gastos. Si los ingresos son mayores, hay una utilidad. Caso contrario, si los ingresos son menores, hay una pérdida. En el siguiente esquema se muestra la estructura de un estado de resultados. Aspectos legales. Algunas de las leyes que rige la contabilidad son Código de Comercio, capítulo 3, artículo 32 al 38. Ley del Impuesto sobre la Renta, título 2, capítulo 8, artículo 86, fracción 1 y 2. Código Fiscal de la Federación, artículo 28. Ley del Impuesto al Valor Agregado, capítulo 7, artículo 32, fracción 1 y artículo 46. En Venezuela, la adoptación de la CENIF fue acordada en enero de 2004. En la actualidad, los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela, denominados BENIF, incluyen los boletines de aplicación BA-BENIF. Tipos de libros de contabilidad. Los libros contables son aquellos archivos o documentos donde se plasma la información financiera de la empresa, operaciones que se realizan durante un periodo de tiempo determinado, los cuales hay que legalizar de manera periódica. Algunos de ellos son libros diarios, libro mayor, libro de inventario y balance, libro auxiliar, libro de compra y venta. Esquema de funcionamiento del sistema contable. Un sistema contable debe enfocarse como un sistema de información que reúne y presenta datos resumidos o detallados acerca de la actividad económica de una empresa a una fecha o por un periodo determinado. Las principales tareas que lleva a cabo el sistema contable son: ingresos de datos. El ingreso de datos es un sistema contable que se realiza a través de un comprobante de diario, tales como manuales o mecanizados. Validación de datos. La validación de datos verifica que los datos ingresados cumplen con ciertos parámetros previamente establecidos para el control de los datos desde el punto de vista de su consistencia. Actualización de registros. Un proceso de actualización de registros es un sistema de contabilidad que consiste en el traspaso de los movimientos del diario general a cada una de las cuentas del mayor. Emisión de reportes. La emisión de reporte es una de las funciones principales de un sistema contable y consiste en el procesamiento de la información contable que ha sido grabada, validada. Presentación de los estados financieros. Son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de los usuarios que no están en condiciones de exigir informaciones a la medida de sus necesidades específicas de información. Los estados financieros suministran información acerca de los siguientes elementos de una entidad: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos en los que se incluyen las ganancias y pérdidas, aportaciones de las propiedades y distribuciones a los mismos en su condición de las tales y flujo de efectivo. Conjunto completo de estados financieros. Un juego completo de estados financieros comprende un estado de situación financiera al final del periodo, un estado de resultado integral del periodo, un estado de cambios en el patrimonio, un estado de flujo de efectivo, notas.